Para este martes de la 23ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 6, 12 al 19. Pero hoy, 8 de septiembre, 9 meses después de la fiesta de la Inmaculada, la Iglesia celebra el nacimiento de María, la Madre de Jesús. Desde los inicios del cristianismo, la Iglesia ha querido honrar a Jesús, honrando de diversas maneras a María su madre, y una de ellas es celebrando su nacimiento. La Iglesia desde sus inicios consideró a María como una mujer excepcional, pues si no hubiese sido por ella, Jesús no hubiese nacido. Además fue capaz de formarlo con extraordinaria excelencia desde que vino al mundo. Siempre pues la Iglesia se ha sentido agradecida con María, a quien le debe infinitamente el haber aceptado ser la madre de su Señor. La información que en los Evangelios hay de María es poca y circunstancial, ya que el centro y el interés de ellos es Jesús y su camino. Sin embargo, los Evangelios la mencionan en los acontecimientos en torno al nacimiento de Jesús, en algunos momentos de su vida pública y al lado del Señor en su pasión, muerte y resurrección. Pero evidentemente el nacimiento de María no se menciona en los Evangelios, pues estos solo tratan de la buena noticia de Jesús. Además de lo poco que se dice de María en los Evangelios, lo que podemos decir de ella es solo fruto de muy antiguas tradiciones. Por ejemplo, antiguas tradiciones sostienen que nació en Jerusalén, muy cerca de donde años después Jesús será juzgado por el gobernador romano Pilatos. Hoy, en el lugar en el que supuestamente nació María, se encuentra la Basílica de Santa Ana, al lado de la piscina en donde Jesús curó al paralítico. Lo que sí sabemos es que la Iglesia celebra la fiesta del nacimiento de María en el Imperio Romano de Oriente desde el siglo V y en Occidente la celebra desde el siglo VII. Profundamente agradecidos a María por habernos dado a Jesús, volvamos a nuestras reflexiones del Evangelio de Lucas. Les leo el texto citado. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Vimos que Jesús se está moviendo por toda Galilea, acompañado de algunos discípulos, y ellos ya han sido testigos de algunos altercados que tuvo Jesús con los escribas y los fariseos, que lo seguían y observaban para atraparlo en alguna falta. En el relato de hoy, Lucas nos va a contar acerca de la elección de los 12 apóstoles. De entre todos aquellos que lo estaban siguiendo, Jesús va a elegir a 12 para que conformen su núcleo más cercano, sus brazos derechos en el gobierno del nuevo pueblo de Dios. ¿Y por qué 12? Porque 12 eran las tribus que conformaban el pueblo de Israel. Pero dado que el pueblo de Israel no fue capaz de observar la alianza con Dios, Jesús decide elegir a 12 para que sean las cabezas de un nuevo pueblo de Dios, un pueblo que Él está preparando, que se guiará por la ley del amor y que será capaz de observar una nueva alianza con Dios por su intermedio. Este nuevo pueblo de Dios es la Iglesia, y ella está llamada a procurar que Dios reine. Ahora bien, elegir a 12 de entre sus discípulos fue una decisión muy delicada,
pues Jesús les iba a delegar poder y autoridad para el gobierno del nuevo pueblo de Dios. Por tanto, debía elegirlos con mucho cuidado. El texto de hoy nos relata esta elección. Pero antes de elegir a sus 12, dice el texto que Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Sabemos que Jesús tuvo una intensa vida de oración. Probablemente fue un hábito que le enseñó María desde que era muy niño. Y sabemos que cada paso que daba y cada decisión que tomaba, la consultaba con su Padre. Buscaba acertar en sus decisiones y elegir solo aquello que era voluntad de su Padre. Luego, en los momentos más importantes de su vida, su oración era más intensa y profunda. Ahora está por elegir a 12 de los suyos y no quiere equivocarse. Y por eso, antes de hacerlo, el texto nos dice que se pasó toda la noche orando a Dios Padre. Quería elegir solo aquellos que su Padre quería, aquellos que mejor lo pudiesen ayudar a reinar. Y luego de esta larga oración, a solas con su Padre, Jesús vio claramente a quiénes debía escoger. Y dice el relato que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Jesús pues va a elegir a 12 para enviarlos en su nombre a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Estos 12 son los que van a acompañar a Jesús muy de cerca. Van a comer como Él, beber y vestir como Él, y van a estar con Él y trabajar con Él de día y de noche, a fin de empaparse de su modo de proceder. Luego, Lucas nos da los nombres de los 12, y Pedro, uno de sus 3 íntimos amigos, junto con Santiago y Juan, encabeza la lista. De hecho, había 2 parejas de hermanos, Pedro y Andrés, y Santiago y Juan. Y sabemos que al menos uno de los 12, Pedro, estaba casado. Es curioso comprobar lo dispar y heterogéneo que fue el grupo que eligió Jesús. Había de todo, de mentalidades e ideologías muy diversas. Por ejemplo, estaba el publicano Mateo, que era prorromano y colaborador de los invasores, y también estaba Simón, apodado el Zelota. Sabemos que los celotas eran nacionalistas antirromanos, que deseaban echar a los romanos por la fuerza. Algunos, como Andrés y Felipe, eran de cultura griega y solían ser más liberales. Los otros, los de cultura hebrea, eran más bien conservadores. El grupo estaba compuesto por gente de clase trabajadora y de clase media campesina. Los hermanos eran pescadores de situación relativamente acomodada. Es claro que Santiago y Juan tenían una pequeña empresa de pesca con su padre Zebedeo y tenían obreros que trabajaban para ellos. Al menos 5 de ellos vivían en Cafarnaúm, ese pequeño pueblito de 6 manzanas cuadradas. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, y Mateo, que cobraba impuestos en Cafarnaúm. El último que se nombra siempre es Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. El libro de los Hechos cuenta que Judas fue retirado de la lista después de su traición, y en su lugar fue nombrado Matías, y así se completó el número de 12. A propósito de la elección de Judas, deseo hacer una pequeña nota aclaratoria. ¿Cómo así Jesús, después de todo el cuidado que puso en elegir a los 12, y luego de una larga noche de oración para confrontar su decisión con su padre, terminó eligiendo a Judas? ¿Acaso se equivocó? Sucede que todos hemos sido creados libres para elegir nuestros caminos, y Dios no se puede oponer al ejercicio de nuestra libertad. Si elegimos mal, Dios no nos puede obligar a cambiar nuestra decisión, pues si lo pudiese hacer, dejaríamos de ser libres. Por ejemplo, Dios desea hondamente que todos elijamos volver a Él para vivir con Él en la eterna felicidad. Y para ello,
nos va a sugerir repetidas veces que elijamos lo correcto. Pero somos nosotros, al ejercer nuestra libertad, quienes decidimos hacerle o no hacerle caso. Sin duda, Jesús vio con claridad que Judas tenía todas las cualidades para ser uno de los 12. Confió en él y apostó por él. Y probablemente Judas colmó sus expectativas durante un buen tiempo, pero se dejó tentar y decidió libremente entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Bueno, pues esto que le sucedió a Judas sucede también con nosotros. Dios apuesta por nosotros y sueña y desea que nosotros lo elijamos, pero no nos puede obligar a elegir hacer el bien. Si yo libremente elijo hacer daño, libremente estoy eligiendo estar sin Dios. Esto sucede también con algunos responsables de la iglesia. Caminan un buen tiempo a la luz de Dios, pero en algún momento, tentados por el enemigo, se pasan de la luz a la oscuridad y hacen daño a su iglesia. El relato de hoy concluye mostrándonos a Jesús, ya con su grupo constituido, trabajando para que su Padre reine. Y dice el texto que muchos venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. A modo de conclusión, los invito a 2 consideraciones. Primero, a considerar la importancia de consultar con Dios, mediante la oración, las decisiones que estamos considerando, a fin de que elijamos solo aquello que sea su voluntad. Y segundo, considerar que una vez que elegimos hacer su voluntad, seguiremos gozando de nuestra libertad. Y en cualquier momento podemos elegir traicionarlo. Para evitar esto, es necesario ayudarnos de la oración diaria y revisar con él frecuentemente si nos mantenemos en el camino elegido o nos estamos saliendo de él. Sigamos pidiéndole al Señor por todos aquellos que sufren problemas económicos y de salud a causa de esta pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.